Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Yeran Yum de la iglesia Hammam Menchunchon. Yo era una persona que juzgaba y condenaba a los demás según mis ideales, hasta era violenta con ellos. Quiero compartirle mi testimonio de cómo de una tirana me convertí en soldado de Jesucristo por medio del Evangelio de la Resurrección. Yo nací en una familia ordinaria, siendo la mayor de 3 hermanos. Creo que la palabra que resume el estilo de vida de mis padres es cabal. Como mis padres nunca pudieron ver una vida indisciplinada, nos enseñaron a vivir correctamente de acuerdo a sus ideales. Sin embargo, yo tenía una personalidad muy libre, por lo cual me costó vivir conforme a esa disciplina. Por esa razón, tuve muchos roces con mis padres. Además, tenía que llevar la carga de las expectativas que tenían mis padres por ser la hija mayor. Mi padre quería que no tuviera novio hasta terminar la universidad, porque creía que un estudiante debería concentrarse en el estudio. Sin embargo, no tuve interés en el estudio. Cuando estaba en la secundaria, me puse de novia. Un día mi papá vio que estaba caminando junto a mi novio, agarrados de la mano. Al vernos se enojó tanto que tan pronto llegó a casa del trabajo, me pegó con una vara hasta el punto de que se rompiera la vara. Como mi nalga estaba hinchada y de moretones, no podía ni sentarme en la silla. Por eso tuve que escuchar paradas las clases. También fui castigada y azotada reiteradas veces porque no podía cumplir con las exigencias de mis padres. Como ellos no hacían ni el intento de comprenderme y solo eran estrictos, comencé a cerrar mi corazón hacia ellos. Es así que empecé a mentirles dándoles respuestas que ellos querían oír. Desde que cerré mi corazón hacia ellos, cada vez nos hablábamos menos. Yo no era buena en los estudios. En ese momento, los estudiantes eran asignados a las secundarias igualando las notas, por lo que era bastante obvio en qué tipo de escuela terminaría. Mis padres estaban preocupados de que estuviera menos en una escuela a la que me asignesen según mi nivel. Por esa razón, decidieron que fuera un liceo alternativo. Este era un lugar que quedaba 4 horas y media de mi casa, y era un liceo con residencia. Estaba tan contenta de poder vivir lejos de mi familia, que inmediatamente apliqué para el colegio y fui aceptada. Pero ni bien comenzaron las vacaciones, enviaban a todos los alumnos a sus casas. Como estaba lejos, solo podía verlos en las vacaciones, pero aún así odiaba encontrarme con ellos. Como me enfrentaba y peleaba con mis padres reiteradas veces, me era muy difícil soportar vivir con ellos, por eso varias veces me escapé de casa. Mis padres consideraban que todo lo que yo decía era erróneo, porque no estaba de acuerdo con sus ideales. Es por eso que siempre terminaban gritándome y azotándome. Sin embargo, comencé a darme cuenta de que no todos mis pensamientos eran incorrectos. Así que me enojé por las acciones de mis padres y recurrí a la violencia al igual que ellos, cada vez que sus pensamientos no coincidían con mis ideales. A pesar de todo, nunca me sentí culpable por ello. Como fui golpeada porque no cumplía con sus expectativas, consideré que yo podía hacer lo mismo. Una vez tuve una discusión muy grande con mi madre, en donde yo la empujé y terminó en una gran pelea física. Después de haber terminado la pelea con ella, había quedado muchos pelos en el suelo. Realmente nos lastimamos físicamente como emocionalmente. En el último año de la secundaria tenía que decidir qué carrera seguir. Como quería alistarme al ejército, me estaba preparando físicamente, pero mi papá se opuso firmemente diciendo que esa carrera no era para una mujer. Estaba realmente desesperada porque mi papá quería que yo me especializara en piano, lo cual era lo opuesto a lo que yo deseaba. En ese momento sentía que mis padres habían arruinado también mis sueños. Es así que mi resentimiento hacia ellos había llegado a su pico. Según los deseos de mis padres, llegué a entrar en la especialización de piano a duras penas. Pero como me había dedicado al deporte, no me interesaba el piano y como resultado no tuve talento ni fui buena en el piano. Cada vez sentía que iba perdiendo mi identidad y que estaba dando bajo el control de mis padres, mi vida iba a terminar en ruinas. Estaba pasando por un momento muy difícil y no tenía en quién confiar. Es por eso que un día decidí ir al psiquiátrico. Como no tenía en dónde apoyarme, siempre estuve ansiosa y frente a la falta de decisión, en cualquier momento salía de mí la violencia. El doctor, al escuchar esto, me dijo que sufría de un desorden de ira y que lo más recomendable era independizarme, ya que ahora era una persona adulta. Confiando en el diagnóstico del doctor, decidí salir definitivamente de la casa de mis padres. Un mes me llevó prepararme para salir hasta que finalmente salí de casa.
Me tomé un año de descanso en la universidad, me cambié de número y corté todo tipo de relación con personas que tenían alguna conexión con mis padres. Por primera vez en mi vida me sentí libre. Considerada toda una adulta que recién disfrutaba del sabor de la libertad, llegué a pensar que la familia era innecesaria. Sin embargo, el gozo de la independencia no duró mucho tiempo. Disfrutaba de la libertad fumando todo lo que quería, consumiendo alcohol y desperdiciando dinero. Pero luego de 4 meses, volví a la casa de mis padres porque me había quedado sin dinero y mi cuerpo y mente estaban destrozados. Finalmente me di cuenta por qué la gente dice que independizarse no es fácil. Todavía recuerdo el rostro de mis padres cuando volví a casa. Mi papá comentaba que debería hacerme un control médico, mientras que mi mamá estaba al lado llorando. Pero incluso después de pasar tiempo fuera de casa, no podía perdonar a mis padres y el hogar era todavía un lugar sofocante y frustrante para mí. Consideraba que todas sus acciones eran hipócritas porque pretendían tener interés en mí solo porque había estado fuera de casa. Cuando ellos trataban de hablarme, los miraba de reojo y me ponía a la defensiva. Desde pequeña me sentí frustrada y en disgusto porque no podía comunicarme con mis padres. Además, sentía la necesidad de desahogarme porque tenía mucha ira hacia mis padres, que siempre terminaban golpeándome. Por esa razón me desquité con mis hermanos, pues eran la presa más fácil. Si no escuchaban lo que yo decía o me molestaban, o hacía algo que no estaba de acuerdo en lo que yo deseaba, reaccionaba de la misma forma en que mis padres hacían conmigo. No los escuchaba y les pegaba. Como yo tenía trastornos obsesivos compulsivos, no podía compartir vasos con nadie, ni me gustaba que los demás tocaran mis cosas. Además, era muy sensible a los ruidos cuando dormía. Pero mis hermanos hacían todo lo que yo odiaba. Así que yo les pegaba hasta que hubiese sangre en sus cuerpos. Incluso cuando mis hermanos lloraban pidiéndome que me detuviera, no los escuchaba. Hubo una vez que golpeé a mi hermana tan violentamente que ella corrió a su habitación, cerró la puerta y llamó a mi madre en llantos rogando que regresara rápido a casa. A mi hermanito menor le pegaba aún más violentamente porque era hombre. Mi vida tampoco fue normal fuera de casa. Anteriormente llevaba el nombre de gallo enfadado. Cada vez que hablaba lo hacía agresivamente. No importaba si estaba hablando con niños o adultos, no tenía parámetros. Hubo una vez que, habiendo bebido alcohol, insulté a varias personas desconocidas que estaban en la calle y casi terminó una gran pelea. Y durante la universidad tuve una gran pelea en el gimnasio con una compañera. Todas las personas que estaban en el gimnasio se detuvieron de lo que estaban haciendo para vernos y el guardia de campus terminó deteniendo la ducha. Había una frase que mis amigas siempre me decían: «Qué bueno es tenerte como amiga». Una vez fui a un restaurante y el camarero no me dio el vaso. Así que le dije: «Oye, necesito un vaso, un vaso». No me importaba ser grosera con extraños. Por eso, cuando salía a comer con mis amigas, ellas me decían que me callara, que les dijera lo que necesitaba, y así se comunicaban con los mozos en mi nombre. Así me fui convirtiendo en una persona que no tenía modales, respeto, ni sentido de cortesía hacia los demás. Hasta que un día, por medio de un compañero de la secundaria, conocí la iglesia Hammaum de Chuncheon. Viendo por primera vez a las personas de la iglesia, veía que sus rostros eran muy alegres y radiantes. Pero aún así pensé que solo fingían como todos los demás. Luego de un tiempo, fui al retiro espiritual de los jóvenes, y conocí a personas que eran totalmente diferentes a las personas de mi edad. Realmente me sorprendió ver jóvenes de 20 años orando tan apasionadamente. En ese momento, pude reconocer inmediatamente que estas personas no estaban fingiendo. Mientras los veía orar en lágrimas, empecé a preguntarme qué es lo que los hacía hacer orar tan apasionadamente. Me registré en la iglesia y comencé a asistir regularmente, y allí escuché el Evangelio por primera vez. Me dijeron que el Evangelio era que Jesús vino a esta tierra como un ser humano como yo, hace 2000 años atrás, murió por mis pecados y resucitó para ser mi Señor. Esto era el Evangelio. ¿Cómo puede ser que no sabía algo tan simple? La resurrección, la respuesta era la resurrección. Como yo no creía en la resurrección, no sabía que estaba viviendo como dueña de mí misma. Los discípulos y la familia de Jesús no pudieron creerle cuando afirmó ser el Hijo de Dios, pero al resucitar nos dio la prueba más segura para poder creer. La resurrección no fue un evento ligero que podíamos pasar a la ligera. La resurrección de Jesús fue la mayor y la más grande noticia en este mundo. Cuando uno está en el avión y ve los edificios desde arriba hacia abajo,
Uno puede ver que son más chiquitos que la uña de la mano, y las personas casi no se ven. Es así que me puse a pensar cómo Dios, que está en el reino de los cielos, debe vernos desde su lugar. A pesar de que soy menos que una partícula de polvo, la palabra dice que el Señor tiene contado la cantidad de mis cabellos, y además conoce mis pensamientos y mi corazón. Él murió por una pecadora como yo, y resucitó de entre los muertos para ser nuestro Señor. Además, dice que nos ama muchísimo. Frente a esta palabra inexplicable y frente al amor de Cristo, me arrodillé inmediatamente ante Él. Yo era la dueña de mi vida y no podía confiar en nadie. Por fuera de mí, no había nadie que pudiese cumplir con mis expectativas. Yo pensaba que a excepción de mí no había nadie en que pudiera confiar ni depender. En un corazón como este, no había forma de encontrar a Jesús. Teniendo esta vida difícil, llena de frustraciones y mi cambio de personalidad, culpaba y odiaba a las personas y tuve una vida infernal. Pero Dios me mostró cuán terrible y perverso es este pecado delante de sus ojos. Dios había enviado a su Hijo unigénito a esta tierra para darnos la prueba de la resurrección. Pero aún así, no creer en Jesús y vivir siendo como mi propia dueña era el pecado que me llevaba al infierno. Pensé que era obvio que debía culpar a mis circunstancias por cómo llegué a ser, y usé el hecho de que fui herida por otros como una excusa para resentirme con la gente y mantenerlos a la distancia. Pero eso no era cierto. Porque yo no creía en Jesús y vivía como mi propia dueña, quería que mis padres cumplieran mis expectativas, y si no lo hacían, pensaba que tenía derecho a golpearlos. Cuando Dios me mostró este terrible y malvado corazón, todo lo que podía decir en mi corazón era: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y por primera vez en mi vida pude confesarle al Señor: mi corazón y mi cuerpo ya no son míos. Este cuerpo y corazón le pertenecen a Jesús, quien murió y resucitó por mí. Jesús, te pido que seas el dueño de mi corazón. Cuando pensé en lo desesperado que Dios debió haber esperado para escuchar esta confesión de mí, me dolió mucho el corazón. Luego de haber recibido a Jesús como mi dueño, mi vida cambió drásticamente. Anteriormente pensaba que lo menos confiable en el mundo eran las personas. Por esa razón desconfiaba de ellos y no me gustaba a nadie. Traté a todas las personas según mi manera, sin importar si los agredía verbalmente. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta que para no salir herida, terminé hiriendo aún más a los demás con mis palabras y acciones. Pero ahora que sé que todo el mundo es un alma apreciada ante los ojos de Dios, no puedo tratar a nadie así. Aunque hay veces que mis palabras y acciones son ásperas, Dios me dio el amor hacia las almas. Por esa razón, ahora me convertí en un testigo de la resurrección que solo proclama el Evangelio y a personas que se han perdido en el mundo como yo. Asimismo, la relación con mis padres fue restaurada. En el pasado odiaba el hecho de que fueran mis padres y estaba llena de resentimiento y enojo. Pero ahora solo estoy agradecida de que me hayan dado a luz. Sentí tanto pesar hacia mis padres por darles tanto dolor con mis acciones. Como hija, hice algo que jamás tenía que haber hecho. No tenía palabras para expresar mi arrepentimiento hacia mi mamá. Me sentía tan terrible, pero no podía expresarle con mis sentimientos. Por eso, solo le pedí perdón y al darme vuelta, lloré. Después de eso, quería demostrarles a mis papás lo que no podía expresar en palabras por medio de la obediencia. Solo quería demostrarles que estaba arrepentida y agradecida. Ahora tenemos conversaciones sinceras y profundas como tienen todas las madres e hijas. Hubo una vez que estábamos compartiendo la palabra y casi nos pasamos de la estación de subte. Ahora, cada vez que mi papá sale a trabajar, le digo: papá, que hoy también tengas un gran día, te quiero mucho. Y le doy un beso en el cachete. De esta manera mi papá sale de casa con una gran sonrisa en su rostro. Antes, mis papás me llamaban constantemente en el día porque estaban preocupados por mí y me preguntaban: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Pero ahora ellos confían en mí. Ahora, para que ellos no se preocupen, los llamo de antemano. Y ahora que me di cuenta que todos los malentendidos en realidad eran muestra de amor, me siento mal por no haber estado agradecida todo este tiempo y haberles causado mucho daño.
Mi mamá, viendo los cambios que había en mí, me preguntaba, ¿tú eres realmente mi hija? Y ahora, donde vamos, mi mamá no para de decirle a los demás que yo soy su hija mayor. Yo era una hija que causaba problemas y generaba mucho dolor a sus padres, pero ahora me convertí en una hija encantadora que trae alegría a ellos. Mis hermanos menores, que crecieron recibiendo golpes de mi parte, al ver todos los cambios en mí me preguntan, ¿cuándo te hiciste tan buena? Y yo les respondo, es porque Jesús vive dentro de mi corazón. Y ellos, sorprendidos, me dicen, wow, no puedo creer que esas palabras hayan salido de tu boca. Realmente debemos estar en los últimos tiempos. A mi hermana nunca pude tratarla amablemente. Siempre la llamaba por oye o por su nombre completo. Pero desde que creía en Jesús, la llamo por su primer nombre como muestro de cariño. Mi hermanita se queda congelada y sin saber qué decir. Su rostro parece decir, ¿es realmente mi hermana o estoy alucinando? Me sentía muy avergonzada de las cosas que les había hecho a mis hermanos menores. Sentía mucho remordimiento hacia ellos. En el pasado no hablaba mucho y me comunicaba con mis hermanos solo con las miradas. Como resultado, mis hermanos se habían entrenado para leer mis expresiones. Ahora ya no los miro de reojo o con una mirada intensa, sino que les hablo con una sonrisa en mis ojos. Anteriormente, mis hermanos no me podían tocar ni un pelo, pero ahora nos las pasamos jugando. Ahora, mis hermanos son adorables y muy tiernos. Un día, mi hermanita puso sus brazos sobre mis hombros y me dijo, no puedo creer que yo te esté tocando así. Estaba realmente emocionada. Ahora, mis amigos, viendo cuánto cambié, me dicen, antes estabas siempre llena de ira desde la cabeza hasta los pies, y eras cortante todo el tiempo, pero ahora todo eso se ha ido. Realmente cambiaste un montón. Antes me gustaba mucho fumar. En esos momentos mi cuerpo estaba realmente dañado por todo el cigarrillo y alcohol consumido. Pero Dios me hizo leer un versículo de la Biblia. Era la palabra de 1 Corintios 3:16. Decía que mi cuerpo es el templo de Dios. En ese momento pude entender que yo era el templo de mi Señor y que no podía ingerir nada que dañase el templo de mi Señor. Al comprender esto, inmediatamente dejé de fumar. Un día, hablando con una hermana de la iglesia, me dijo que de igual manera como Jesús resucitó de entre los muertos, yo también viviría eternamente en el reino de los cielos. Pensé que nada era eterno y que sería trágico y terrible morir después de haber tenido una vida tan dura. Sin embargo, me dijeron que iba a vivir eternamente con Jesús que me ama. Al escuchar esto, decidí no añorar las cosas de este mundo. Ahora puedo decir con seguridad de que este evangelio es la respuesta a todos los problemas. Antes pensaba que tanto mi familia como yo nunca íbamos a cambiar. Pero un milagro ocurrió. Ahora nos convertimos en una familia feliz luego de haber recibido a Jesús en nuestros corazones. Hace poco, caminando todos juntos hacia la iglesia, fuimos cantando alabanzas. Alto, soprano, tenor, bajo y coro. Todos teníamos un rol que cumplir. Mientras caminábamos cantando, sentía que todo esto era un sueño. Estaba realmente conmovida. Estaba demasiado agradecida de que pueda vivir una vida de cielo en la tierra. Yo era una tirana que perdía su temperamento en donde quería y cuando quería. Pero ahora soy un soldado del Señor que obedece solo a su palabra. Hasta el día en que mi Señor me llame, viviré como testigo de la resurrección, entregando a los demás la noticia más alegre, la resurrección de Jesús. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.